Imagina por un momento que todo lo que siempre te dijeron sobre los ángeles está incompleto. Y peor aún, no eran solo mensajeros de Dios, sino testigos de una rebelión milenaria. ¿Y si algunos de ellos cayeran? ¿Y si su caída no fuera el final, sino el inicio de un conflicto espiritual que continúa hasta hoy? Muchos creen que la historia de los ángeles es sencilla, seres de luz, creados por Dios, obedientes y eternos. Pero el libro de Enoc, un texto antiguo prohibido durante siglos, revela algo mucho más profundo. Algo que fue deliberadamente excluido del canon bíblico. Una verdad que, si se conociera ampliamente, podría reescribir todo lo que sabemos sobre la humanidad. La creación y el propósito divino. Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Hoy descubrirás quiénes eran realmente los hijos caídos de Dios. Seres que no solo desobedecieron, sino que descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas y dieron origen a una raza maldita, los Nepilim. En este vídeo, exploraremos la revelación más impactante del libro de Enoc, un manuscrito tan antiguo como misterioso. Considerado peligroso por las autoridades religiosas y suprimido de la mayoría de las Biblias modernas. ¿Estás realmente listo para saber lo que nos ocultaron? Entonces quédate hasta el final. En este vídeo, revelaremos quiénes eran los hijos de Dios que descendieron a la tierra, por qué desafiaron al Creador y cómo sus acciones aún moldean el destino de la humanidad. Y lo más inquietante, quizás tú estés directamente involucrado en esta historia. Y ahora, prepárate para sumergirte en el texto prohibido que sobrevivió al tiempo, al silencio y a la censura, el libro de Enoc. Un manuscrito antiguo, cuyo contenido verdadero sigue siendo desconocido para la mayoría. Este texto no se encuentra en la Biblia tradicional, pero era muy respetado por las primeras comunidades cristianas, incluso por autores como Judas, que lo cita directamente en su epístola. El libro cuenta la historia de seres llamados los vigilantes, también conocidos como hijos de Dios, que observaban la tierra desde el cielo y eran atraídos por la belleza de las mujeres humanas. Contra la voluntad del Todopoderoso, descendieron y quebraron las leyes divinas. Tomaron esposas, engendraron hijos híbridos, y corrompieron no solo a la humanidad, sino a toda la creación. No eran simples ángeles. Eran seres de poder espiritual inimaginable. Y su caída fue el primer gran conflicto del universo, mucho antes de que Adán respirara por primera vez. Pero, ¿por qué no se habla de ellos en las iglesias? La respuesta es perturbadora. Durante siglos, el contenido del libro de Enoc fue considerado demasiado peligroso. No solo por lo que revela, sino por a quienes señala como responsables de la corrupción de la humanidad. El texto describe cómo estos hijos de Dios enseñaron a los humanos cosas que no debían saber, cómo fabricar armas, cómo manipular las estrellas, cómo invocar espíritus, cómo dominar a otros mediante el conocimiento oculto. En otras palabras, introdujeron brujería, guerra, manipulación e idolatría. Sembraron las semillas del caos. Y por eso, fueron juzgados. Pero la historia no termina con su castigo. Porque sus descendientes, los Nepilim, continuaron caminando entre nosotros. Y aún hoy, hay quienes creen que el linaje de los caídos no ha desaparecido. Y es precisamente aquí donde entra el libro de Enoc. Si este contenido está despertando algo en ti, si sientes que estás ante una verdad olvidada, dale like ahora. Eso nos muestra que vale la pena seguir trayendo revelaciones como esta. El libro de Enoc nos lleva a un momento crucial en la historia espiritual de la humanidad. Una época en la que la tierra no estaba en manos de los hombres, sino que era vigilada, influenciada y manipulada por seres que nunca debieron descender. Se les llama vigilantes, porque su misión original era observar. Observen, protejan, sirvan como un puente entre el cielo y la creación. Pero no resistieron. El texto narra como un grupo de 200 seres celestiales, liderados por un poderoso jefe llamado Semjaza, hicieron un pacto en el monte Hermón. Allí juraron, unidos, que todos compartirían la culpa si algo salía mal.
¿Por qué un pacto? Porque sabían que estaban quebrantando una ley divina. Sabían que estaban desafiando la estructura del cielo. Y aún así, cayeron. Cuando los vigilantes descendieron, lo hicieron con una intención: poseer lo que no era suyo. Tomaron mujeres humanas como esposas. Y el fruto de esa unión no fue simplemente una mezcla. Fue una abominación. Los hijos de esa unión fueron los Nepilim, traducidos como los caídos o también gigantes. Estas criaturas tenían cuerpo humano, pero alma de ángel. Eran poderosos, excesivos, arrogantes. Y según el libro de Enoc, corrompieron toda la tierra. Los Nepilim trajeron caos donde había orden. Dominaron a los hombres. Enseñaron secretos de destrucción. Y según el texto, comenzaron a devorar no solo animales, sino también a los propios humanos. Sí, has oído bien. Los Nepilim practicaban el canibalismo, una perversión directa contra la creación. ¿Y cómo reaccionó el cielo ante esta rebelión? Dios envió a los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel con una misión clara: encadenar a los vigilantes en el abismo, purificar la tierra con una gran catástrofe y borrar todo rastro de su pecado. Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido ya te ha revelado algo importante. Así que aprovecha este momento y suscríbete ahora al canal. Eso nos fortalece para seguir trayendo verdades que pocos se atreven a contar. Aquí es donde la historia de Enoc se conecta directamente con el Génesis. Muchos teólogos creen que el gran diluvio fue mucho más que un castigo por la maldad humana. Fue una respuesta directa a la corrupción genética y espiritual causada por los hijos caídos de Dios. Los vigilantes fueron arrojados a prisiones eternas y oscuras, lejos del cielo y de los hombres. Y los Nepilim, sus hijos híbridos, fueron aniquilados por las aguas. Pero, hay algo que pocos se atreven a decir: ¿y si no todos fueron destruidos? En el libro de Números, capítulo 13, exploradores israelitas entran en Canaán y relatan algo aterrador. Allí vimos gigantes, los hijos de Anac, una raza de gigantes, y nos veíamos a nosotros mismos como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Esto ocurrió siglos después del diluvio. ¿Cómo es posible? ¿No se suponía que los Nepilim habían sido exterminados? Esto llevó a muchos estudiosos a creer que el linaje de los caídos no fue completamente erradicado, sino que se ocultó, esperando el momento para regresar. Algunos creen que el linaje de los vigilantes aún está activo, que su influencia espiritual sigue contaminando estructuras, gobiernos, culturas, y que los Nepilim modernos no necesitan ser gigantes, porque su herencia está en la genética, en la rebelión, en la oposición a Dios. Una teoría aún más extrema sugiere que ciertas élites del mundo actual poseen la sangre de los caídos, y que los secretos enseñados por los vigilantes, astrología, alquimia, armas, brujería, nunca se perdieron. ¿Parece conspiración? Tal vez. Pero cuando vemos cómo la oscuridad se ha extendido por el mundo moderno, cuando vemos cómo se exalta lo oculto, cómo se normaliza lo profano, alguien puede preguntarse: ¿realmente desaparecieron o solo cambiaron de forma? El eco de los caídos no se limita a los tiempos antiguos. Las señales de su legado siguen con nosotros, escondidas en símbolos, rituales y estructuras de poder que gobiernan el mundo sin que la mayoría lo note. Y esto no es solo especulación moderna. El mismo libro de Enoc advierte que los espíritus de los Nepilim, tras la muerte de sus cuerpos, quedaron atrapados entre los mundos, convirtiéndose en entidades errantes conocidas como espíritus malignos. Según este texto, esos espíritus no subieron al cielo ni descendieron al Seol, el lugar de los muertos, sino que permanecieron vagando, buscando cuerpos para poseer, sembrando confusión y rebelión entre los hombres. Esto explicaría por qué, en tantos pasajes de las Escrituras, vemos referencias a espíritus inmundos, demonios y poderes operando en la tierra, incluso si no está claro de dónde vienen. Y aquí entra algo verdaderamente perturbador. Si estos espíritus siguen activos,
Si continúan interfiriendo en el destino humano, entonces la caída de los hijos de Dios no fue solo un evento del pasado, fue la apertura de una brecha espiritual que aún no ha sido sanada. ¿Y quién nos advirtió sobre todo esto? Enoc, un hombre justo, que caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte. Pero su libro fue excluido, silenciado, borrado de los textos sagrados por los mismos concilios que decidieron qué parte de la verdad era aceptable y cuál debía ser ocultada. El libro de Enoc no fue olvidado por ignorancia. Fue apartado por miedo. Porque revela una guerra espiritual ancestral y un conocimiento que desafía la versión oficial de la historia sagrada. Sin embargo, en la antigüedad, era respetado y leído. Varias copias del libro de Enoc fueron halladas en la comunidad de Qumrán, donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Y en el Nuevo Testamento, Judas, el autor de la breve epístola que lleva su nombre, cita directamente a Enoc, validando su autenticidad espiritual. ¿Por qué, entonces, fue descartado? Una posible razón es que las revelaciones de Enoc chocan con la imagen simplificada del mundo espiritual. Presentan una estructura jerárquica más compleja, con seres celestiales que no son infalibles, que pueden rebelarse, corromperse y arrastrar a otros en su caída. Esta idea resulta incómoda. Rompe la narrativa de un cielo perfecto y un infierno separado. Muestra que el conflicto es mucho más amplio, antiguo y cercano a nosotros de lo que creemos. Por eso, durante siglos, el contenido de Enoc fue considerado peligroso, herético y, en muchos casos, su posesión era castigada. Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. En tiempos de confusión espiritual y sed de respuestas, el libro de Enoc resurge, como una advertencia. Revela que los hijos de Dios no solo fueron expulsados, sino encadenados, y que sus descendientes dejaron una huella que aún persiste. Ese legado está oculto en rituales, símbolos y estructuras de poder que invierten la luz por oscuridad. Fueron los vigilantes quienes enseñaron a la humanidad los secretos que nunca debieron ser revelados. Astrología, hechicería, guerra, manipulación. Conocimientos que el mundo celebra como ancestrales, pero que para el cielo fueron traición. Y su influencia no desapareció. Está registrada en mitos y religiones de todos los continentes. Desde los dioses sumerios hasta los titanes griegos, desde los seres alados de los Andes hasta los arquitectos de las pirámides. Siempre el mismo patrón, seres celestiales que descienden, enseñan, dominan y son castigados. ¿Serán todos esos relatos ecos de una misma historia? ¿Fragmentos de una verdad que el Génesis insinúa, pero no explica? El libro de Enoc parece llenar esos vacíos, revelando por qué Dios destruyó la tierra. ¿Quiénes fueron los hijos de Dios que tomaron mujeres humanas? ¿Y por qué, incluso después del diluvio, aún hay gigantes e enemigos espirituales que no se vencen con espadas? Y lo más impactante es que describe un juicio que aún no ha terminado. Enoc fue llevado al cielo, no solo para ser recompensado, sino para recibir visiones. Se le mostró el destino final de los caídos, los secretos del cielo y el día en que el Hijo del Hombre regresaría para juzgar a los grandes, a los poderosos, a aquellos que causaron destrucción en la tierra. ¿Estás comprendiendo la magnitud de esto? El texto que fue suprimido, el libro que fue tildado de herético, es el que contiene las llaves para el fin de los tiempos. No habla solo del pasado, habla del futuro. Y nos dice claramente que los hijos de Dios que cayeron, aún esperan su juicio final. Hay algo aún más alarmante que muchos ignoran. La caída de los vigilantes no solo perturbó los cielos, desequilibró toda la creación. Según el libro de Enoc, la tierra gimió, los cielos se entristecieron, y todo el universo reaccionó. Esta ruptura no fue un hecho aislado, sus ecos aún resuenan cada vez que la humanidad se aleja de la verdad. Los espíritus de los Nepilim, ahora errantes, siguen actuando, disfrazados de ideologías, deseos desordenados y sistemas corruptos. Su guerra contra el Creador continúa, ahora de manera sutil, estratégica, invisible. Y por eso el conocimiento de Enoc incomoda tanto. Porque revela que esta guerra no es una metáfora.
Es una realidad espiritual activa. Y el hombre moderno, anestesiado ante lo sagrado, se ha vuelto vulnerable, sin saber que su alma está en el centro del campo de batalla. Enoc no solo vio el pasado, vio el fin. Vio naciones arrodillarse ante las tinieblas. Vio líderes volverse cómplices de la corrupción por poder. Y vio que el antiguo conocimiento de los caídos aún circula, ofreciendo control a cambio de obediencia a una agenda de oscuridad. Esto no es conspiración. Es un patrón bíblico. Desde el principio, los caídos enseñaron a corromper. Y hoy vemos esa historia repetirse. Lo puro es ridiculizado, lo profano es exaltado. El mundo está repitiendo el camino de los caídos, sin darse cuenta. ¿Y tú, qué piensas sobre esto? Escribe en los comentarios, ellos aún están entre nosotros. Queremos saber si tú también ves las señales y sientes que esta historia sigue viva. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no se enseña esto en las iglesias? Porque enfrentar esta verdad requiere valentía. Requiere romper con explicaciones cómodas. Hablar de los hijos caídos de Dios es admitir que hay una guerra invisible en curso, y que orar no basta. Es necesario comprender. Es necesario despertar. Para eso, el libro de Enoc es vital. No para sustituir la Biblia, sino para revelar lo que fue silenciado. Conecta puntos que otras fuentes solo sugieren. Y como en tantas culturas antiguas, desde Sumeria hasta los aztecas, se repite la figura del ser celestial que desciende, enseña y es castigado. Quizás estemos ante memorias fragmentadas de un mismo evento real. Enoc no escribe fábulas. Deja una advertencia. Llegará el día del juicio. Los caídos serán expuestos. Las estructuras aliadas a las tinieblas caerán. Y los fieles, aunque pocos, serán recompensados. Entonces surge una inquietud aún más profunda. Si los hijos de Dios cayeron, ¿por qué Dios nos creó a su imagen? ¿Fue el hombre creado para reemplazar a los caídos? ¿Seremos nosotros el nuevo orden destinado a ocupar el lugar de aquellos que fallaron? Esto no es solo una duda teológica. Es existencial. Si fuimos creados con ese propósito, cada decisión nuestra tiene un peso eterno. Porque no somos meros espectadores. Somos parte del plan. Y ahora que lo sabes, ¿aún puedes ver el mundo de la misma forma? Ahora es imposible no preguntarse, si los hijos de Dios cayeron por rebelión, ¿qué nos hace pensar que nosotros, como humanos, estamos exentos de esa tentación? Y aún más importante, ¿fue nuestra creación la respuesta de Dios para reemplazar a quienes fracasaron? Hay pasajes bíblicos que adquieren una nueva luz cuando se leen desde la perspectiva ofrecida por el libro de Enoc. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, estaba diseñando un nuevo tipo de ser espiritual. ¿Uno que no se corrompiera como los anteriores? Alguien que pudiera habitar la tierra, pero permanecer conectado al cielo. Alguien que pudiera reinar sin caer. Pero el ser humano también cayó. Adán no fue el primero. Fue el inicio de una nueva era. Pero incluso esta nueva era fue infectada por la antigua corrupción. Porque los vigilantes ya habían estado aquí. Ya habían dejado su huella. Ya habían plantado la semilla de la desobediencia. Y la humanidad, frágil, vulnerable, fue una vez más arrastrada por el deseo del conocimiento prohibido. Comer la fruta fue mucho más que desobedecer una orden. Fue repetir el patrón de los caídos, querer saber lo que no debía ser revelado. Querer ser como Dios, sin la madurez espiritual para sostenerlo. El ciclo se repitió. Pero esta vez, Dios no destruyó todo. Esta vez, dejó abierta la puerta de la redención. A través de profetas, pactos, sacrificios y finalmente, a través del Mesías. Jesús no vino solo a perdonar pecados. Vino a restaurar la conexión perdida. A cerrar la brecha que los vigilantes habían abierto. A sellar el abismo entre el cielo y la tierra.
a enseñarnos que el poder no está en el conocimiento oculto, sino en la obediencia a la verdad eterna. Y, sin embargo, incluso hoy, el mundo insiste en buscar lo que fue prohibido. Incluso hoy, los hombres prefieren elogiar a quienes enseñan secretos, en lugar de aquellos que proclaman la luz. Aún hoy, la humanidad persigue lo oculto, lo místico, lo esotérico, ignorando que muchas de esas fuentes tienen sus raíces en la corrupción original de los hijos caídos de Dios. Por eso este mensaje no puede permanecer en silencio. Porque entender quiénes fueron los vigilantes no es una simple curiosidad teológica. Es una clave para comprender el conflicto espiritual en el que estamos inmersos. Una batalla que no puede verse con los ojos, pero se siente en el alma. Una guerra que define no solo el destino de las naciones, sino el tuyo, el mío y el de cada alma que camina sobre esta tierra. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya no puedes decir que no lo sabes. Ahora conoces la historia. Ahora entiendes lo que está en juego. Y quizás, sin saberlo, formas parte de la generación que verá el cumplimiento de las profecías que Enoc describió con tanto detalle. Porque él no solo vio lo que ocurrió, vio lo que estaba por venir. Vio a los grandes caer. Vio a los caídos enfrentar el juicio. Vio al Hijo del Hombre sentado en gloria, separando a los justos de los malvados. Vio al mundo temblar ante la justicia divina. Y sobre todo, vio una nueva creación. Una humanidad restaurada. Una era de luz después de milenios de oscuridad. Pero esa luz no llega sola. Llega después del juicio. Sucede cuando todo lo oculto es finalmente revelado. Y si los caídos siguen actuando, si su legado aún se manifiesta en este mundo, entonces nuestra generación tiene una responsabilidad única. No somos espectadores. Somos parte del desenlace. Y debemos decidir de qué lado estamos. Porque el juicio no es solo para los vigilantes. Es para todos los que recorrieron el camino de las tinieblas. Para todos los que se beneficiaron de su corrupción. Para todos los que, conociendo la verdad, la negaron por conveniencia. Pero también hay esperanza. En medio de toda esta revelación oscura, hay una promesa de redención. Porque aunque los hijos de Dios cayeron, no todos fueron condenados. Algunos permanecieron fieles. Algunos lucharon por la verdad. Algunos aún luchan en lo invisible hoy para proteger a quienes buscan la luz. Y Dios los honra. Dios usa estas cosas. Y tú puedes unirte a ellos. No necesitas alas para formar parte del ejército celestial. No necesitas poder místico ni conocimiento secreto. Solo necesitas verdad en tu corazón y obediencia a la voz que aún llama desde lo alto, diciendo, vengan a mí, todos los que están cansados, y yo les daré descanso. Esa es la voz del Creador. Esa es la voz que los vigilantes ignoraron. Esa es la voz que tú no puedes dejar de oír. Así que ahora lo sabes. Lo que muchos llamaron mito, era en realidad una advertencia. El libro de Enoc no es solo un relato antiguo, es una revelación viva, que muestra el pasado, denuncia el presente y anticipa lo que está por venir. Los hijos caídos de Dios se rebelaron movidos por orgullo y ambición. Intentaron dominar la creación, pero fracasaron, y las heridas de ese error aún moldean el mundo en que vivimos. Pero tú, que llegaste hasta aquí, tienes la oportunidad de romper ese ciclo. Este mensaje no es para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Recuerda que incluso los más poderosos pueden caer, pero también que Dios no abandonó su creación. Cuando todo parecía perdido, Él preparó redención. Y esa luz aún brilla dentro de ti. Cada elección que haces, cada pensamiento que cultivas, es un acto espiritual. No fuiste creado para repetir la caída, sino para restaurar lo que fue perdido. Si los caídos dejaron un legado de destrucción, tú puedes dejar un testimonio de fidelidad. No es casualidad que estés escuchando esto. Hay algo dentro de ti que sabe, hay más. Más de lo que contaron. Más de lo que revelaron.
Y Dios sigue hablando, en silencios, en textos antiguos, en susurros que sobreviven al tiempo. Ahora, la elección es tuya. ¿Qué harás con esta verdad? ¿La ocultarás? ¿La negarás? ¿O la abrazarás con valentía? Porque los caídos esperan su juicio, y los justos, su redención. Y tú estás en medio de esta historia, una página viva de un libro que aún se está escribiendo. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: yo soy parte de la restauración. Gracias por ver hasta el final. La verdad no es liviana, pero es necesaria. Porque solo la luz vence a la oscuridad, con valentía, con fe, con revelación. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like a este vídeo. Activa también la campana de notificaciones para que te avisemos sobre nuestras publicaciones. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.